Ahí, listo. Bueno, profe, le comentaba y les comentaba a los estudiantes presentes que cuál va a ser la estrategia. Nosotros le estamos enviando a través de los grupos de WhatsApp el formulario con el cuestionario que se va a socializar. Todos los estudiantes deben contestar la prueba porque de ahí se va a tomar como criterio de evaluación para este periodo, estos ejercicios que estamos haciendo. Yo tomo la asistencia en el momento en que los estudiantes me envían las respuestas. Los que lo hagan desde el formato de Google, pues ahí directamente, tan pronto ellos envíen, me llega la respuesta. Pero para los que no tienen acceso a Internet o no tienen datos, que ya hay un par de estudiantes que me han estado comentando, pues no hay problema. Yo les envío también el archivo en PDF. Ellos hacen, digamos, el ejercicio y las respuestas me las envían por interno por WhatsApp, no hay problema. Todos están obligados a presentar la prueba, pero no todos están obligados a participar en este espacio. ¿Por qué? Pues eso depende de la conectividad que tengan. En este momento, por ejemplo, tengo conectados solo 8 estudiantes, ¿sí? Más los 2 profesores. Pero como estamos grabando esta sesión, pues entonces estudiantes que no puedan participar porque, por ejemplo, en este momento tienen problemas de conectividad, pues nosotros, yo siempre en el transcurso del día les estoy enviando al WhatsApp el video en YouTube con esta presentación, entonces de tal manera que los estudiantes puedan hacer ese ejercicio. Esa es la estrategia que yo estaba utilizando, profe Willington. Tienen activo el micrófono, profe. Bueno, tenía el micrófono apagado. Sí, tenía el micrófono apagado, sí, señor. Listo, profe, no, ya sé la metodología, pues como yo hasta este semestre fue que entré a apoyar este tema, no sabía cómo lo venían manejando, pero bueno, lo importante es que hay algunos, pues yo estaba pensando más que era como de criterio más de responsabilidad, ¿no? Como de compromiso, porque prácticamente esto es un apoyo adicional, ¿no? Es como el plus adicional que le está dando, no es obligatorio y se tiene en cuenta de que se busca el beneficio del estudiante. Desde ese punto de vista, yo, bueno, los muchachos tienen que estar comprometidos, van a estar ¿qué? Muy activos, pero vi que no es así, pues digo por el resultado del simulacro. Pero Sí, no sí. importa, profe, ya miramos entonces a ver más adelante qué otra estrategia podemos utilizar y pues también la variación de la calificación final también, porque no voy a tener como el instrumento para calificarlos objetivamente a los que no lo presentan, pues los que lo presentan bien. Listo, profe. Listo. Vale. Bueno, profe, y estudiantes, entonces voy a comenzar a partir de este momento, entonces a compartirles pantalla para comenzar a socializar el ejercicio del día de hoy. ¿Me confirman entonces si están viendo la presentación? ¿Ya están viendo? ¿Sí o no? Sí, profe, se ve perfecto. Listo. Entonces, hoy vamos a socializar la segunda parte del tercer simulacro de lectura crítica. Comienza con un fragmento, un texto de 3 párrafos. Antes de hacer la socialización de la lectura, tengo que recordarles que en lectura crítica hay que tener mucho cuidado con la tipología textual. Lo primero que el ICFES quiere saber es si el estudiante es consciente de qué tipo de texto está leyendo, si es un texto narrativo, si es un texto explicativo, si es un texto lírico, si es un texto argumentativo. En este caso, la nota a pie de página nos da pistas sobre el tipo de texto que estamos leyendo. Entonces acá se ve que es un extracto de un periódico norteamericano muy famoso, el New York Times, y se trata de un reporte periodístico, ¿sí? Entonces, es un texto periodístico el que vamos a leer a continuación, el que vamos a analizar. Entonces, con base en ese reportaje tipo crónica, es una crónica, de hecho, una crónica periodística, vamos entonces a plantear el ejercicio. Entonces, el texto dice lo siguiente: su cuerpo apareció en la sala, la policía lo encontró acurrucado sobre una alfombra sucia. Una vecina dio la alarma, alertada por el olor fétido que salía del apartamento. La vivienda pertenecía a un tal George Bell, que vivía solo.
así que era fácil suponer que el cuerpo era suyo. Sus vecinos le habían visto por última vez 6 días antes, el domingo. El auto que movía de lado a lado de la calle para evitar las multas de tránsito se había quedado desde el jueves en el lado equivocado con una sanción en el parabrisas. Su vecina le llamó por teléfono sin obtener respuesta. 50.000 personas mueren al año en Nueva York. La mayor parte de quienes mueren tienen amigos y parientes que se enteran de inmediato. Unos pocos mueren solos, sin testigos. Nadie reclama sus cuerpos, nadie guarda luto. Apenas un hombre en la lista. En la del 2014, George Bell, de 72 años, fue uno de ellos. George Bell, nombre simple, 2 sílabas, sin respuesta sobre quién era, cuál fue su vida, qué le preocupó, a quién amó o quién le amó. Como la mayor parte de los neoyorquinos, su vida transcurrió al margen. Cuando los bomberos forzaron la puerta, la policía irrumpió en una vivienda llena de cosas. No cabía duda de que se trataba de uno de esos ancianos aquejados de síndrome de Diógenes, que lo acumulan todo. Diógenes, hago el paréntesis, es un filósofo cínico de la época griega, del periodo helenístico, que pues era como casi todos los filósofos cínicos, andaba desnudo, era una especie, digamos, ¿cómo decirlo?, indigente, ¿sí? A Diógenes se le recuerda mucho por la anécdota en la que una vez llegó el emperador Alejandro y le hablaron de Diógenes, de un tipo medio loco por ahí que se la pasaba filosofando, andaba desnudo todo el tiempo, no le importaba lo que pensara la gente de él. Y según dice la anécdota, el emperador Alejandro llegó y se acercó a Diógenes y le dijo, bueno, usted sabe quién soy yo puedo ofrecerle la mitad de mi imperio, pídame lo que quiera. Y Diógenes lo que le dijo fue, hágame el favor y se retira porque no permite que el sol me dé en la cara, ¿sí? Eso habla un poco de la característica de este tipo, ¿no? El emperador fácilmente le hubiera podido mochar la cabeza, pero pues, digamos, parece ser que la anécdota no pasó de allí y él simplemente se retiró. Pero es este tipo, digamos, este tipo de personajes que recuerdan la vida del filósofo Diógenes, ¿no? Gente que vive de alguna forma en la indigencia, vive en su propia vida y un poco alejados del mundo social. En la oficina del condado trabajan 3 investigadores que peinan las viviendas de los fallecidos y buscan pruebas de qué pudieron poseer en vida o de quiénes pudieron ser sus familias. Es un trabajo peculiar ese de ver lo que alguien guardó. El 24 de julio, 2 investigadores, Juan Plaza y Ronald Rodríguez, ingresaron al apartamento de Bell. Habían visto cosas peores, como una vivienda tan llena de cosas que su inquilina murió de pie porque era imposible caerse, o un lugar en el que tuvieron que salir espantando pulgas. Rebuscaron entre la anarquía del apartamento de 74 metros cuadrados, el aire denso y hediondo. Por única cama, el sofá. Parecía que alguien había saqueado el dormitorio y baño. La cocina estaba llena de basura, inservible. El grifo no funcionaba. Hacía mucho que la estufa no se usaba para cocinar. Hurgar entre las posesiones de los muertos, recibiendo su miseria, ha cambiado a estos hombres. Rodríguez, de 57 años, divorciado, siente la urgencia. Trato de vivir la vida como si fuera el último día. Nunca sabes cuándo te vas a morir. La soledad de tantas muertes ha hecho mella en plaza. Tiene miedo de ser él quien acabe tirado en el suelo. Este trabajo enseña mucho. Aprendes que debes compartirte. La gente se muere sin tener con quién hablar. Se muere y los parientes salen de quién sabe dónde. Era mi tío, era mi primo. Dame lo que tenía. Dame, dame. Pero en vida nunca le hicieron una visita. Me cambió la vida desde que trabajo en esta oficina. Bueno, este es el fragmento entonces de la lectura titulada Morir solo en Nueva York de este cronista que salió en el año 2015. Con base en este texto vamos a leer entonces las siguientes 2 preguntas. Empezamos en la 11 porque ya la semana pasada habíamos contestado las primeras 10. Entonces, tengo aquí el registro que ustedes marcaron en donde solo tomaron 2 posibles respuestas. El texto de la pregunta dice lo siguiente: considera el siguiente fragmento. Este trabajo enseña mucho, aprendes que debes compartirte, la gente se muere sin tener con quién hablar, se muere y los parientes salen de quién sabe dónde. Era mi tío, era mi primo, dame lo que tenía. Dame, pero en vida nunca le hicieron una visita. Me cambió la vida desde que trabajo en esta oficina. El anterior pasaje
muestra que el investigador Juan Plaza, ustedes marcaron dos opciones, la C y la D. La C dice, lamenta que muchas personas se vayan sin expresar. Él no está lamentando, o sea, pues sí se está lamentando, pero lo que se infiere de esto que él está diciendo es otra cosa. Él está hablando de los parientes que se olvidan de estas personas porque son indigentes y solo cuando mueren vienen a reclamar las cosas. Entonces, no está lamentando que se vayan sin expresar, está rechazando las conductas interesadas de los familiares de muchos fallecidos. Y aquí vuelvo a la reflexión que les hacía la semana pasada. Esta es la típica pregunta literal de nivel 1, en donde el ICFES lo que quiere saber es si usted es capaz de encontrar información explícita en el texto, explícita. Aquí no hay que hacer realmente ninguna inferencia, porque la información está ahí dada. Entonces, ojo, porque solo el 75% de ustedes contesta de manera correcta. Tenemos el 25% que contesta de manera equivocada una pregunta catalogada como fácil. Entonces, pilas ahí. Bueno, siguiente pregunta. Considere el siguiente fragmento. George Bell, nombre simple, 2 sílabas, sin respuesta sobre quién era, cuál fue su vida, qué le preocupó, a quién amó o quién le amó. Como la mayor parte de los neoyorquinos, su vida transcurrió al margen. Al indicar el número de sílabas del nombre del fallecido, el autor busca. Entonces, ustedes consideraron las siguientes respuestas. La opción B, destacar la simpleza y la felicidad del fallecido. En ninguna parte del texto que acabamos de leer se deduce que el tipo era feliz. No dice que no lo sea, tampoco dice que fuera infeliz, no lo sabemos. El tipo está muerto y no está para decirnos nada, ¿sí? Entonces, no pongan información que no existe, o sea, no deduzcan cosas que el texto no permite deducir. 15% de ustedes contestaron esa. Otros contestaron la respuesta D. El 30% considera que es la D. Contraponer la humildad con la vida del fallecido. Contraponer la humildad. ¿Qué sabemos de la vida del fallecido? Lo que sabemos es lo que el cronista nos está mostrando, un tipo que vivía prácticamente en la indigencia. Contraponer la humildad, ¿por qué contraponer? Si lo que hace el autor de la crónica es precisamente ratificar lo que está observando, un tipo que vivía prácticamente en la indigencia, obviamente eso habla de la humildad con la que vivía este señor, pero no hay una contraposición, y además lo que sabemos de la vida del fallecido es lo que el cronista nos cuenta de él después de muerto, después de que aparece el cadáver. Por lo tanto, tampoco podemos deducir que esa sea la respuesta correcta. Y el 53% de ustedes marca la opción A, recalcar el carácter anónimo del fallecido. Ojo con esto, aunque sabemos que el tipo se llama George Bell, en realidad es un anónimo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos George conocemos? ¿Sí? George Bell es simplemente un nombre más, es un nombre, ¿sí? Él dice George Bell, nombre simple, 2 sílabas, ¿sí? El nombre es George, simplemente 2 sílabas nomás. Hay millones de George probablemente en el mundo. Entonces, aunque tenga un nombre, realmente pasa como un anónimo. Es alguien que simplemente uno más, un número más. Eso es lo que él recalca al decir que son 2 simples sílabas. Ojo, porque aunque esta segunda pregunta es de carácter inferencial, o sea, uno tiene que inferir que de 2 sílabas se deduce que el autor busca mostrarnos que es una persona anónima. De todos modos, no es una pregunta difícil, no es una inferencia difícil lo que hay que hacer. Entonces, ojo, porque tenemos que solo el 53%, mejor dicho, solo la mitad de ustedes contesta correctamente una pregunta fácil, fácil, fácil. Entonces, párenle bolas, pilas, porque estamos contestando probablemente sin haber leído correctamente el texto. La respuesta correcta, entonces, era la A. Bueno, vamos para la segunda parte, que es la infografía. Por ahora todavía no hemos abordado en el ejercicio que estamos haciendo la infografía. Aquí aparece. Ustedes ya hicieron un trabajo muy interesante en el foro de filosofía al elaborar una infografía. Y ya saben que una infografía es un tipo de texto que me permite tener imagen, pero también tener texto, donde el texto juega el papel de ayudar
o mejor, la imagen ayuda a entender lo que dice el texto. Básicamente las infografías, como en este caso, se utilizan para dar instrucciones. Entonces, aunque pues la lectura, lamentablemente, pues la imagen no es tan clara, sí permite deducir la información que nos está pidiendo el ICFES, ¿sí? Entonces, perdón, ¿qué identificamos allí? Entonces, hay una infografía que nos muestra los pasos a seguir para brindarle los primeros auxilios a una persona que se ha desmayado. Entonces, ahí nos muestra paso por paso qué es lo que hay que hacer, llamada de emergencia, poner a la persona en cierta manera, si no respira hacer algo, ubicarla de tal forma, etc. Ahí están las instrucciones. La pregunta dice lo siguiente: en caso de que la víctima no respire, ¿qué procedimiento se sugiere seguir en la infografía? Entonces, ahí dice en el punto número 4, si no respira, hacer respiración boca a boca. Eso está evidente en la infografía. Vamos a mirar qué contestaron ustedes. El 7% contestó la D, llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Antes de realizar ese procedimiento, la infografía sugiere otra cosa, ¿sí? Sugiere antes de hacer ese procedimiento de reanimación cardiopulmonar, perdón, es hacer la respiración boca a boca. B, marcaron el 7% también, llamar a un número de emergencias. Entonces, llamar a un número de emergencias es lo primero que hay que hacer, que es lo que aparece en la infografía como el número 1. Después, entonces, el 15% de ustedes marca la A. Saltar al paso 5, tomar el pulso. Saltar al paso 5, tomar el pulso no corresponde con la pregunta que está haciendo acá, ¿sí? Entonces, ese es el paso, digamos, anterior a verificar si la persona tiene o no tiene, si respira o no respira, es el paso anterior, no este. En este caso, lo que se infiere que es la respuesta correcta es la opción C, realizar una respiración de boca a boca, que es lo que dice explícitamente el punto número 4. Entonces, ojo, porque esta pregunta número 13 también es una pregunta de carácter literal. O sea que la imagen es explícita en la información que nos está solicitando. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C y solo el 69% de los estudiantes marcó como la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Dice lo siguiente la pregunta en mención. ¿Cuál de las siguientes opciones no presenta una buena razón para incluir imágenes en la infografía? Ya sabemos que la infografía, precisamente la imagen ayuda a explicar y a, digamos, a dar una imagen más clara de la instrucción que se está dando. Es un texto instructivo. Sin embargo, algunos de ustedes escribieron otras respuestas. La mayoría marcó la opción B, que se debe ilustrar en qué lugares se puede llevar a cabo la reanimación. Eso no aparece en la infografía, no lo dice, pero además no sería necesario, porque es en cuál lugar se debe llevar a cabo, pues donde ocurra, en el momento en que una persona caiga desmayada, ese es el lugar en el que se debe hacer la reanimación. Entonces, la imagen no debería mostrar eso, ¿sí? Es claro que esa es la respuesta correcta. Sin embargo, preocupa que 3 estudiantes hayan marcado otras opciones de respuesta equivocadas para una pregunta muy fácil de resolver. Respuesta correcta, entonces, la opción B. Bueno, pasamos a analizar la siguiente infografía. Entonces, a raíz de un episodio atípico que no ocurría en la Iglesia Católica desde hacía más de 500 años, que un papa renunciara. Ustedes saben que en la Iglesia Católica existe una tradición muy arraigada, muy fuerte, y es que el papa solo es reemplazado cuando muere. Sin embargo, debido a la experiencia de lo que ocurrió con Juan Pablo II, al que pues algunos recordamos, porque al final de sus vidas prácticamente era un anciano que ya ni siquiera podía valerse por sí mismo, ya ni siquiera podía hablar. Era obvio que Juan Pablo II ya no dirigía la Iglesia Católica, era simplemente un símbolo, una persona, perdón, que representaba
digamos, un símbolo de autoría en la iglesia, pero ya no la tenía. O sea, era una persona que estaba claramente postrada en cama, pero aún así no podía ser reemplazado porque la tradición de la iglesia no había cambiado en 500 años. Y ustedes saben que la iglesia católica, uno de los principios fundantes es la tradición. Sin embargo, Benedicto XVI, antes conocido como Joseph Ratzinger, hizo probablemente lo que a mi juicio es lo más revolucionario que ha hecho la iglesia en 500 años, y es renunciar. Un papa que había sido considerado como ultraconservador, porque de hecho lo fue, el papado de Benedicto XVI fue un papado muy conservador. Benedicto era teólogo y filósofo, la formación académica de este señor era una cosa impresionante. Sin embargo, pues su doctrina era una doctrina de volver otra vez a las tradiciones más arraigadas de la Iglesia Católica, por eso sorprendió al mundo católico y no católico cuando toma la decisión de dejar de ser el Papa, ¿sí? Él todavía está vivo, sin embargo, pues ya no es el Papa oficial, eso lo sabemos. Entonces, a raíz de esta noticia que surge por la salida de Benedicto del papado, entonces nos presenta la siguiente infografía. Aparecen los símbolos que el Papa perderá. Es decir, cuando entregue, digamos, el poder, tiene que entregar estos símbolos. Ahí aparecen entonces el anillo, la mitra, el báculo, el palio. Y nos da una información escrita. Nos dice mañana a las 20 horas, Benedicto XVI pasará a ser de nuevo Joseph Ratzinger. Los elementos que lo caracterizaban como sumo pontífice de la Iglesia Católica ya no le pertenecerán, ¿sí? Él sigue siendo Joseph Ratzinger, deja de ser de Benedicto XVI, el máximo líder de la Iglesia Católica. Ahí aparecen entonces una explicación sobre esos símbolos, ¿no? El anillo del pescador, que es un anillo que se le entrega específicamente al Papa, es un emblema, el símbolo del poder de Pedro. Está el palio y hay una explicación sobre lo que significa ese palio. Y finalmente aparecen otros símbolos de poder que son el báculo y el escudo oficial de plata que está en Castel Gandolfo y en la plaza principal del papado en Roma. Bueno, con base en esa información, entonces viene la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué es razonable afirmar que las llaves cruzadas del escudo representan poder? Entonces ahí aparecen las llaves cruzadas, la infografía nos dice el texto, el de Benedicto XVI tiene las llaves cruzadas que representan el poder dado a Pedro por Cristo. Entonces ya sabemos que las llaves significan poder. Pero, ¿por qué es razonable afirmar que estas llaves representan poder? Esa es la pregunta y lo que tenemos que hacer es deducir la respuesta. El 84% de ustedes considera que la respuesta correcta es la B, porque las llaves permiten el acceso a lugares o cosas, ¿sí? Quien tiene las llaves tiene el poder, ¿para qué? Para ingresar. Si a uno le dan una llave, yo tengo el poder para entrar a mi casa, para entrar a una bóveda, para entrar a algún lugar. Eso es símbolo de poder. Sin embargo, hay otros estudiantes que marcaron, por ejemplo, porque están hechas de plata y este material denota poder, pero eso es una lectura muy literal y no se sustenta en el símbolo que representa. La D, porque están en la parte superior del escudo y son grandes, pues eso no dice mayor cosa, ¿no? Pero lo que sí se deduce es que son lugares que dan poder precisamente por el acceso. Una pregunta muy fácil, que no obstante, dos estudiantes marcaron de manera equivocada. Siguiente pregunta. Pregunta 16. ¿Qué similitud hay entre el palio y el oso del escudo oficial de plata? Entonces, ahí vemos un oso en el escudo y la lectura dice, el oso que representa al mismo Papa junto a la carga de guiar a la Iglesia Católica. Entonces, el oso tiene ese símbolo, ¿no? El Papa cargando a la Iglesia sobre sus espaldas como un gran peso, ¿sí? Como una gran tarea, digamos, que tiene aquí el Papa. Y el palio, entonces dice, según el mismo Benedicto XVI, el símbolo representa a la oveja descarriada, enferma o débil, que el pastor lleva a cuestas para conducirla a la vida. Ahí está inmediatamente la explicación, es muy similar. Entonces, ¿qué contestaron ustedes frente a esta pregunta? Vamos a mirar las opciones de respuesta que ustedes dieron. Hay dos respuestas muy marcadas. Está la opción C, que dice, son símbolos que se usan para representar la benevolencia del Papa.
Pero ¿qué es benevolencia? Benevolencia tiene que ver con la bondad, con la caridad, con un acto, digamos, de altruismo. Pero la opción A dice, representan las responsabilidades que debe asumir el Papa. Cuando el texto menciona el oso y dice que el Papa debe cargar a la iglesia, y luego el palio dice que debe también ayudar a cargar a cuestas la vida de la oveja descarriada, se está refiriendo a responsabilidades que tiene el papado, ¿sí? El Papa tiene esa responsabilidad, cargar sobre sus hombros a la iglesia, y el palio, que significa cargar sobre sus hombros a aquellos pecadores o aquellas ovejas descarriadas. Entonces, lo que se deduce de allí es que la respuesta correcta es la responsabilidad que debe asumir el Papa precisamente en el ejercicio de su apostolado, y no la opción C. ¿Cuántos de ustedes contestaron de manera correcta? Solo 53%. Entonces, ojo, porque estas preguntas, esta segunda parte sí que es más fácil todavía. Realmente la lectura difícil fue la que hicimos la semana pasada. Respuesta correcta, opción A. Pregunta 17. Dice, considere el refrán popular, el hábito no hace al monje, ¿sí? Lo hemos escuchado muchas veces queriendo decir que el hecho de que usted se ponga una vestidura o una investidura no significa que ya de por sí es esa persona. O sea, la persona tiene que ganarse de alguna forma esa investidura y no al revés. El hábito no hace al monje. Y el hecho de que la anterior infografía se publicó a propósito de la renuncia del Papa de ese momento, aplica este refrán propiamente a la situación presentada en la infografía. Entonces, atentos. El refrán dice, el hábito no hace al monje, ¿no? Pero en este caso pareciera que sí. O sea, pareciera que estos símbolos del Papa nos están indicando que están asociados de manera directa, y mejor dicho, no es posible que haya Papa si no hay estos símbolos, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta es muy concreta, ¿sí o no? ¿Aplica este refrán a la situación que se está explicando del Papa o no aplica? Vamos a empezar por los que dicen que no. La opción no es la opción A y la opción C. Entonces, tenemos un estudiante que marcó la A, que dice no, porque al hacer entrega de los símbolos dejará de ser el sumo pontífice y pasará nuevamente a ser Joseph Ratzinger. Pero no responde a la pregunta o sea, no tiene, digamos, el hábito no hace al monje, de alguna manera querría decir es lo contrario, ¿sí? O sea, pues es obvio que al hacer entrega de estos hábitos se está hablando de que el hábito parece que sí hace al monje. Y la opción C dice no, porque el hábito que se menciona en el refrán equivale a los símbolos, y el monje que se menciona equivale al Papa. Pues es decir, está contradiciéndose, porque lo que indica es que sí, o sea, en vez de negar, debería afirmar. Sí, porque el hábito que se menciona pues son los símbolos del Papa, y el monje pues se refiere precisamente al Papa. Entonces quedan descartadas la opción A y la opción C. ¿Qué pasa con las otras dos opciones? Vamos a mirar los que dijeron que sí. La opción sí dice, la D, perdón, sí, porque Joseph Ratzinger habría dejado de ser el sumo pontífice en todas las ocasiones en que no llevaba los símbolos. Eso no es cierto. O sea, el hecho de que estos símbolos estén asociados al Papa y que el Papa habitualmente los trae, no significa que cuando él se los quita necesariamente deja de ser el Papa. Por ejemplo, él no puede dormir con todas estas vainas, ¿sí? Él no puede dormir, digamos, con todos estos símbolos de poder. Es obvio que él duerme como una persona común y corriente. Pero lo que sí es cierto es que estos símbolos están directamente asociados con él. Es una especie de armadura, si se quiere. Entonces, esta opción es incorrecta, porque no quiere decir que en el momento en que él se desprenda, así sea ocasionalmente, de ellos, entonces deja de ser el Papa. Y la opción B dice sí, porque no deja de ser Papa por no llevar los símbolos, sino que se dejan de llevar los símbolos al dejar de ser Papa. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? O sea, no porque el Papa no lleve los símbolos en un momento en particular, entonces no es el Papa, pero en el momento en que Joseph Ratzinger renuncia al papado, renuncia también a estos símbolos y debe entregarlos. Por eso, cuando hemos visto a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es decir, el Papa emérito, sale sin estos símbolos, no los puede tener.
porque esos símbolos ya le pertenecen al Papa oficial, digámoslo así, al Papa que en este momento es el Papa Francisco. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es la opción B, que solo el 53% de ustedes marca como correcta. Entonces, pilas porque muchos estudiantes se están equivocando, no están leyendo bien la infografía. Pregunta 18. Dice lo siguiente. ¿Qué función cumple el sombrero sobre la silueta del Papa en el primer recuadro? Entonces ahí aparece ese primer recuadro, nos muestra, ese sombrero se llama la mitra, ¿sí? Y la mitra, pues, es símbolo precisamente de autoridad dentro del papado, ¿sí? La mitra representa, digamos, es como una metáfora o una alegoría de la corona del rey, de la corona del emperador. Recuerden que durante mucho tiempo el Papa, sobre todo en la Edad Media, el Papa fue el emperador más importante de Europa. De hecho, el Papa era el que investía a los reyes. ¿Por qué? Porque todo el poder en la tierra, eso lo decíamos esta mañana con el profe Willington cuando hablamos de constitución política y recordábamos cómo era en la época de las monarquías, ¿no? En la época de la Edad Media, cuando existían monarquías absolutas, el poder, todo el poder estaba en Dios, pero Dios delegaba ese poder en los hombres y el representante de Dios en la tierra era el Papa. Entonces, el Papa era el que delegaba el poder entre los hombres, el Papa era el emperador más importante y entonces él era el que llamaba a los reyes para imponerles la corona. Si el Papa no le imponía la corona a un rey, ese rey no era legítimo, ¿sí? Entonces, la mitra es sinónimo de ese poder. Entonces, ¿qué función cumple el sombrero sobre la silueta del Papa en el primer cuadro? Vamos a ver qué contestaron ustedes. Unos contestaron la D, dice, contrasta los símbolos presentados con el resto del atuendo. Pero contrasta, ¿qué es contrastar? Contrastar es como hacer una comparación. Pero aquí no se ve que haya contraste. Es más, todos los otros símbolos están del mismo color. Todos están de marrón. Entonces no hay ningún contraste porque son los mismos colores. Otros contestan la C. Sugiere cómo se vería el Papa cuando pierda los símbolos que le pertenecen. Al contrario, ahí lo que está sugiriendo es cómo se ve el Papa con esos símbolos, ¿sí? No cómo se ve cuando los perdería. Atentos que aquí es donde está la cuestión. La cuestión es que el 53% de ustedes contesta que la respuesta correcta es la B. Le muestra al lector dónde lleva el Papa los símbolos presentados en la infografía. Entonces, pónganle cuidado a esto que les voy a decir, que esta pregunta me parece a mí era la que tenía como más, ¿cómo decirlo ahí? Que tenía como, era más difícil responderla, tenía la dificultad. Si uno analiza la infografía, se da cuenta que precisamente estos símbolos representados allí, la mitra, el anillo, el báculo, el palio, están coloreados precisamente para resaltarlos y que nosotros como lectores lo veamos, ¿sí? Entonces, podría ser plausible contestar eso, ¿sí? La B podría ser, le muestra al lector dónde lleva el Papa los símbolos presentados en la infografía. Yo como lector puedo ver y darme cuenta dónde se pone la mitra, qué es el báculo, dónde está el anillo, dónde se pone el palio. Eso es verdad. Pero si volvemos a la pregunta y la analizamos con un poquito más de detalle, perdón, voy a darle ingreso a alguien que está pidiendo por aquí pista para ingresar. Y volvemos otra vez a la explicación. Bien, si yo miro con más detalle la pregunta, ¿qué función cumple el sombrero? El sombrero específicamente sobre la silueta del Papa en el primer recuadro. Tengo que mirar qué dice la opción A, que me da la siguiente alternativa. Enfatizar que los símbolos son más importantes que la persona que lo lleva. Inicialmente yo mismo dudaba un poco de esta respuesta porque además suena un poquito odiosa, ¿no? Decir que los símbolos son más importantes que la persona contradice un poco el sentido común. Decir, no, pues es que ya habíamos dicho atrás que el hábito no hace al monje. O sea, el Papa es importante por la persona que es, ¿sí? Por lo que representa y no tanto por los símbolos. Pero cuando nos hace la pregunta específica sobre la mitra y lo que lleva en la cabeza, nos hace pensar que de alguna manera sí estos símbolos son más importantes que la persona que los representa en este sentido. Quien tenga la mitra es el jefe de la iglesia.
independientemente de si va a ser Francisco, si va a ser Benedicto, es decir, si va a ser Jorge Mario Bergoglio o se va a ser Joseph Ratzinger. Eso es lo de menos. La persona puede ser, entre comillas, cualquiera, pero quien tenga este símbolo en su cabeza, la mitra en la cabeza, es el representante máximo de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, esa mitra representada aquí a través de esta infografía, lo que hace es enfatizar en que los símbolos son más importantes que la persona que lo lleva. Tanto así que fíjese que no hay ningún rostro en la infografía, ni siquiera ojos, ni nariz, ni boca. O sea, nos dice, vea, cualquiera, el que sea, mejor dicho, que lleve esos símbolos es el Papa, ¿sí? Que en este caso es Francisco, antes era antes era Benedicto, antes era Juan Pablo II y así sucesivamente. En mi opinión, esta era la pregunta que hasta el momento de lo que estamos analizando hoy representaba un poquito más de reto. Y donde me doy cuenta que los retó bastante la respuesta y les costó trabajo en las respuestas que me dieron. Solo el 30% de ustedes contesta de manera correcta, mientras que el 53% creen que es la B, que es, digamos, entre comillas, la cascarita, y en ese sentido, pues se dejaron llevar un poco por el sentido común, ¿no? Entonces, esta era la pregunta un poquito más retadora. Respuesta correcta, entonces la opción A. Bien, pasamos a la pregunta 19. Dice el fragmento: si te casas sin amar, eso no significa que después no amarás a la persona con la que te casaste. Y si te casas con la persona que amas, eso no significa que siempre amarás a esa persona. La cantidad de divorcios en promedio es bastante baja en muchos países que tienen matrimonios arreglados, y la tasa de divorcios es bastante alta en países donde la gente basa su decisión de casarse en el amor. Eso es tomado de Hammond, de año 2000, en un texto, parece ser que es también un artículo de un periódico del New York Times, que dice: acepto a este hombre solo en la riqueza, ¿no? Chistoso ese título, porque a cuando uno se casa siempre parte del ritual es decir, bueno, acepto a este hombre y a esta mujer en la riqueza y en la pobreza. Que dice, no, un momentico, solo en la riqueza, en la pobreza no. Entonces, este fragmento es interesante. Ya el ICFES nos había propuesto un artículo anterior en otra prueba sobre el tema del matrimonio, ¿no? Y ya habíamos analizado antes, en otra ocasión, que el matrimonio es relativo dependiendo del tiempo. Antes la gente no se casaba por amor. La gente se empezó a casar por amor ya recién entrado el siglo XX, ¿sí? Antes todos hemos visto películas de otras épocas en las que las personas se casaban por un asunto político o económico, simplemente, ¿no? Entonces, aquí este fragmento nos recuerda otra vez esta situación. Nos dice, es plausible que una persona se case por amor, ¿cierto? Es lo más normal. También es posible que alguien se case sin amor y que después se enamore de estas personas. Ocurre, digamos, en los matrimonios arreglados, sobre todo en la India, que usted obviamente no se casa por amor, sino porque sus papás le dijeron que se tenía que casar con esa persona y punto. Y usted lo acepta porque es la tradición. Y que después eventualmente se enamore de esa persona. Eso es comprensible. Como también es comprensible que usted se case muy enamorado o enamorada y que con el paso del tiempo se le acabe el amor y tenga que separarse, por ejemplo. Eso también, esa historia más bien la conocemos. El dato curioso aquí es que en los países, en la mayoría de países donde hay matrimonios arreglados, caso la India, por ejemplo, los divorcios son poquitos, son pequeños, o sea, la proporción de divorcios es pequeña. Entre otras cosas porque es casi imposible divorciarse. Pues, por ejemplo, en los países árabes las mujeres no se pueden divorciar. Una mujer que se divorcia, mejor dicho, es una pecadora y la matan a piedra. Y en cambio en los países donde la decisión está basada en el amor y existe el divorcio, pues mucha gente se divorcia también, precisamente porque existe eso. Bien, la pregunta nos sugiere lo siguiente: ¿cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado para el texto? Entonces, ojo con esto. Ya sabemos qué es un título. Un título es una síntesis del contenido del texto. Entonces, el título nos ayuda a sintetizar lo que en este caso estamos leyendo. Entonces, vamos a tener que buscar una síntesis, una frase que sintetice muy bien este texto que acabamos de leer. ¿Cómo lo contestaron ustedes? De la siguiente manera. Hay dos opciones de respuesta, la B y la D.
el 15% de ustedes cree que se podría llamar los matrimonios arreglados. Los matrimonios arreglados efectivamente se mencionan, pero también se mencionan los matrimonios basados en el amor. O sea, el texto no trata solo de los matrimonios arreglados, habla de los dos tipos de matrimonios. Mientras que la opción D, marcada por el 85% de ustedes, dice el matrimonio y el amor. Entonces, este título recoge un poco más, de forma más global, el tema del que estamos hablando. Sí estamos hablando del amor, claro que sí, de la ausencia o presencia del amor en el matrimonio, pero cualquiera de los dos casos se está hablando del amor. Por lo tanto, el título que mejor sintetiza digamos, este título sería entonces la opción D. Y terminamos con la pregunta número 20, que dice: ¿cuál de las siguientes opciones contradice una de las afirmaciones del autor? ¿Cuál contraría lo que el autor ha dicho? Aquí ya están un poquito más dispersas las respuestas. Entonces, ahí el 15% usted marca la opción D, que dice: en muchos países que tienen matrimonios arreglados, el divorcio no es común. Eso es cierto. El texto decía eso, que en muchos países donde hay matrimonios arreglados no es común el divorcio, es más, está prohibido. O sea que eso no contradice, digamos, nada de lo que el texto ha dicho, por lo tanto no es la respuesta correcta. Ojo, porque los que contestaron esto, a veces usted cuando no lee bien la pregunta, entonces usted dice: ay, sí, mire, esto era lo que decía el texto, esa es la respuesta. No, si es que la pregunta es lo contrario, lo contrario. ¿Cuál de las siguientes opciones contradice? O sea, dice lo contrario de lo que afirma el texto, lo que afirma el autor. El 30% de ustedes marca la respuesta A. Dice: en muchos países el divorcio no está permitido. Eso es cierto, el texto lo dice, afirma que en muchos países el divorcio no está permitido. O sea que la respuesta correcta, no, todo lo contrario, porque esta frase es lo que dice el autor y estamos buscando cuál es la que lo contradice. ¿Y cuál es la que lo contradice? La opción C. En muchos países que tienen matrimonios arreglados, el divorcio es común. Eso no es cierto. El autor dice lo contrario, dice que no es común. Por lo tanto, es la respuesta que estamos buscando, pero solo el 53% de ustedes consideró que esta era la respuesta correcta. Es decir, la opción C. Bueno, como se acaban de dar cuenta, pues esta prueba que estamos socializando hoy realmente era la parte fácil de la prueba de lectura crítica. La parte difícil, entre comillas, ya la socializamos, que fue el ejercicio que hicimos la semana pasada, donde leímos el texto el texto de Cortázar, el otro texto de la novela filosófica de Milán Kundera. Es decir, siempre los textos filosóficos son los textos difíciles, de eso sí, démonos de bobadas. En lectura crítica, las preguntas difíciles son las preguntas filosóficas, porque son las que exigen un lector crítico que tenga un nivel de interpretación mayor. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta con respecto a la prueba que acabamos de socializar? Profe Willington, ¿tiene algún comentario? Hola, profe. No, sí, profe, ahí hace ratico le iba a decir en la pregunta 19 lo importante de las conjunciones, ¿no? O sea, mire que una pequeña conjunción ahí puede cambiar totalmente el sentido de un título y abarcar las dos cosas. Mientras que, por ejemplo, ahí miramos la respuesta, la C y la D, si no estoy mal, eran las que se miraban. Pareciera que fueran, cualquiera de las dos podrían ser las más apropiadas. Sin embargo, una conjunción que era la I, que de hecho es disyuntiva, puede Ajá. ayudar a resolver el enunciado. Con respecto al tema del Papa, sí me quedó pensando muchísimo esa infografía. Realmente la pregunta, de hecho, cuando la leí textualmente, lo del el dicho popular, el adagio popular con respecto al monje, el hábito no hacia el monje, pues realmente sí me quedé pensando también con respecto a la respuesta correcta que se debería dar ahí, y que ya cuando le empiezo a explicar si realmente sí tiene sentido. Y la otra con respecto a la simbología que tiene la Iglesia Católica, sí, eso sí lo deben tener presente y nosotros tenemos herencia de la simbología, una cruz nada más, ya todo en la Iglesia es símbolos,
De hecho, dentro de uno se pone a analizar los estados cuando empiezan a nacer el sentimiento de patriota, nace a partir de los símbolos, las banderas, los escudos, qué es lo que representa la razón de ser de cada uno de los estados. Y precisamente la Iglesia Católica es un estado, de acuerdo a Maquiavelo, ¿por qué lo condenaron en el siglo XVI? Precisamente por tratar de decirle a la Iglesia, venga, ustedes son un estado más dentro del mundo. Y fue prácticamente condenado y satanizado los textos que se mostraban y no se dejaban mostrar al público, era precisamente los que contradecían eso, y al final del siglo XVIII viene a decir, oiga, sí, realmente tiene toda razón, siglo XX ya se abrieron cada vez más, el siglo XXI automáticamente la iglesia cada vez va perdiendo más poder en ese sentido dentro de la organización como Estado, dentro de los diferentes estados. Pero muy buenas reflexiones, profe. Excelente, excelente actividad. Y veo que, pues, profe, le digo una cosa, en lectura crítica no están tan mal como en competencia ciudadana. Yo no sé si alegrarme o ponerme a llorar. En serio, profe. Realmente yo los resultados que usted me dice, yo le doy los resultados del simulacro y realmente malísimos. O sea, en competencias ciudadanas los resultados son ¿qué? Espero, como le digo, que a partir de las explicaciones que he dado, que hemos reflexionado, pues realmente ojalá les ayude para mejorar esta puntuación. Claro está, que estamos hablando solamente de competencia ciudadana en, en, en relación a derechos, pero falta mirar también la otra parte de las competencias ciudadanas en materia de historia y globalización, de pronto les va mejor, pero en tema de competencia ciudadana en lo específico, el resultado de la prueba es lo que yo les decía, prácticamente dos respuestas correctas de las 20, en algunas 4 de las 20, o sea, muy poquito en la de las pruebas. Pero bien, profe, chévere, chévere el ejercicio y esto ayuda muchísimo. Sí, a mí que me preocupa, digamos, hablando en ese aspecto, a pesar de que la mayoría casi siempre contesta la respuesta correcta, por ejemplo, en este caso, salvo la pregunta 19, que tenía cierto nivel de dificultad, la mayoría siempre se va con la respuesta correcta, pues preocupa porque de todos modos, lo que yo les decía, si la prueba fuera difícil, yo dijera, por ejemplo, estos mismos resultados, hace 8 días yo diría, bueno, no estamos tan mal porque las preguntas son difíciles, son preguntas de nivel 3, digamos que son la máxima exigencia del ICFES, preguntas de carácter crítico o inferencial. Pero en este caso, la mayoría de la prueba hoy fueron preguntas de carácter literal, en donde lo que el estudiante debía hacer era leer bien, encontrar la información y simplemente marcar la respuesta que estaba explícitamente ahí en el texto. Entonces, de todos modos, me preocupa que hay un número, más o menos yo diría que entre el 30 y 40% de los estudiantes se están equivocando en preguntas fáciles. Y eso es grave, grave porque, vuelvo y repito, el ICFES establece unos niveles de competencia, ¿no? Y bueno, yo quiero ser muy, muy sincero y muy franco aquí. Eh, Estamos evaluando es la capacidad de interpretación lectora que tienen los estudiantes que se ha formado desde preescolar. Eso lo hemos discutido muchas veces y es que usted no aprende a leer y a escribir críticamente en 11º grado. Eso se aprende desde primaria, desde la básica, desde la media. O sea, es todo un proceso, ¿sí? Y yo les decía, el ICFES considera que un estudiante en 11º grado que no es capaz de leer y de contestar correctamente las preguntas de carácter literal, prácticamente está en quinto primaria, ¿sí? Porque ya en quinto primaria un estudiante debe estar en la capacidad de responder preguntas de carácter literal, incluso de hacer inferencias sencillas, de acuerdo a su nivel de lectura. Entonces, eso me preocupa. Segundo, recomendación, muchachos, no pierdan de vista que el ICFES nos está evaluando a nosotros tipologías textuales. Que ustedes tengan claro el texto que estamos leyendo. Es un poema, es un cuento, es un fragmento de una novela, es un ensayo filosófico, es un texto argumentativo, es un artículo de opinión, como hoy, por ejemplo, es una crónica periodística. Eso lo tienen que tener muy claro. Y cuando se trata de textos filosóficos, afortunadamente nosotros este año hicimos el ejercicio de elaborar textos argumentativos. El ICFES siempre va a preguntar la tesis, el propósito del texto,
los argumentos, los contraargumentos, las conclusiones, ¿sí? Y el tema, obviamente. Es decir, lo que nosotros trabajamos en el texto argumentativo. Entonces, pilas, porque eso el ICFES no falla en eso. Ellos siempre preguntan esas cosas. Listo, profe. Profe, pues entonces ya veo que mañana tienen la prueba, los chicos de 11 las pruebas evaluar para avanzar. Eh, pues igual que tienen que estar preparados mañana, que hagan el ejercicio consciente, profe, pero a conciencia. O sea, realmente yo lo que les busco a los estudiantes es que lo hagan. O sea, háganlo como un reto personal. Sí, el resultado lo van a ver positivo ya, digamos, la prueba definitiva va a ser en noviembre, pero por ahora que se sienten conscientemente como si fuera la prueba, o sea, dar lo máximo en la prueba con la capacidad mental, a ver cómo nos va. Y analizamos esas pruebas, por lo menos yo ya tengo los cuadernillos de competencias ciudadanas y el próximo miércoles, dentro de 8 días, vamos a analizar cada una de las preguntas de competencia ciudadana en la hora de la mañana y vamos a ver cómo le fue en ese simulacro. Y ya definitivamente ya lo que alcancemos a darle es muy poco porque ya quedan 7 días. Mm, ya es prácticamente leer mucho, contextualizarse, ubicarse en el tiempo y espacio es importante. En materia de competencias ciudadanas, ubíquese en el tiempo y espacio. Es importante el análisis histórico en el momento de dar una respuesta, por lo menos en las preguntas que les daba esta mañana. Hay un contexto histórico, por lo menos habla de la Constitución del 86 y pasa a la Constitución del 91, que el ejercicio que hicimos en la explicación. Hay otro, el contexto histórico en materia, digamos, de lo que fue el Bogotazo, de lo que fue lo que significó la dictadura militar, la junta de gobierno que se tomó al retorno a la democracia nuevamente, lo que significó el primer plebiscito en Colombia. Prácticamente es tener claro esos contextos históricos y automáticamente yo sé que van a dar las mejores respuestas. No es lo mismo analizar, digamos, el derecho en el siglo XIX al siglo XX y mucho menos al siglo XXI. Ya hay unos pasos adicionales que debemos tener presentes. Entonces, esa es la recomendación, profe. Listo. Pues bueno, ya yo creo que lo hemos dicho, muchachos, esto ya está encima, prácticamente nos queda otra sesión de sociales y otra sesión de lectura crítica y listos para la foto. Entonces yo espero que ustedes sean responsables. El material está, yo les he compartido a ustedes las clases, ahí están los links. Por favor, vuélvanlos a mirar. Si tienen dudas con respecto a las preguntas, ahí están las explicaciones. Ya depende de ustedes, ya el balón está en la cancha de ustedes, muchachos. Yo creo que nosotros hemos hecho el esfuerzo que teníamos que hacer. O sea, tampoco estoy diciendo que nos tengan que, pues, hacer un altar porque, pues, es nuestro trabajo, ¿sí? Este es nuestro trabajo, pero creo que lo hemos hecho y creo que lo hemos hecho bien. Entonces ya también es responsabilidad de ustedes aprovechar todo este material que les hemos venido preparando y que se les ha venido entregando. Entonces, pues, profe. Sí, profe. El compromiso de cada uno. Yo les ponía el ejemplo, profe, la estudiante que me envió el resultado manual, que una estudiante ya en mi plaza ya no la presentó en simulacro online, sino lo resolvió y me envió la hojita de respuesta. Comparé las respuestas, profe, prácticamente de las 20 solamente se equivocó en 2. O sea, hizo el ejercicio consciente, considero, bueno, el resultado fue muy positivo. Entonces, depende del interés y las ganas que le pongan. Y es importante, muchachos, ya que el profesor decía cuando el balón empieza a rodar, el partido